¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a responder muchas de las preguntas que me han hecho en cuanto a los despieces de muebles en melamina. Anteriormente hemos hecho ya varios videos haciendo despiece de algunos muebles por ahí y siempre ha surgido esta duda o esta pregunta que me hacen muy frecuentemente, y esta es que si no contemplo los cubrecantos al momento de hacer el despiece o de tomar las medidas para hacer el despiece. Para responder a esa pregunta, créanme que ya son varios los que me han preguntado. Bueno, pues me tomé a la tarea de hacer este video en el cual explico de la manera, creo yo, más clara, de cómo contemplar los cubrecantos o tapacantos al momento que hagamos el despiece, ¿ok? En este video, en la primera parte vamos a hablar sobre el mueble que ya hemos hecho el despiece y cómo es que hago los ajustes para hacer el ensamble del mueble, contemplando ya los cubrecantos delgados de 0,4 milímetros. Y en una parte del video me enfoco ya en cómo puedes contemplar los cubrecantos gruesos a partir de 1 milímetro, 2 milímetros o más, y cómo hagas los descuentos para que al momento que hagas tu despiece pues te quede de manera exacta, ¿ok? Bueno amigos, pues sin más rodeos, vámonos al video. Comenzamos. Y bien amigos, pues para iniciar con este video nos vamos a apoyar con este modelo. Es un modelo del cual ya hemos hecho el despiece varias veces. Lo hemos manejado en cajones y puertas externas y cajón y puerta interior o embutida. Ok, básicamente hasta aquí, hasta esta parte del mueble, el uso de tapacantos o cubrecantos de cualquier medida no te afecta, ya que todos los cantos se exponen hacia el exterior. Ok, por ejemplo aquí tiene 400 milímetros de ancho. Si tú realmente quisieras exagerar y que no pasaras de este ancho, bueno, pues simplemente le descuentas, ¿ok? Pero por ejemplo, si yo le pongo los cubrecantos delgados, que normalmente miden 0,4 milímetros, aquí me quedaría de 400,08 milímetros, o sea, realmente no habría ninguna modificación. Al igual acá en la parte de arriba. Si yo estoy utilizando cubrecantos de PVC de 2 milímetros, pues quedaría de 404 milímetros, ok, o sea, realmente esos 4 milímetros no te afectan, a menos que estés utilizando o que estés fabricando un mueble para un espacio muy reducido en el cual sí o sí se tiene que considerar exactamente el ancho, pero realmente es muy difícil que eso suceda. Pues ya en ese caso sí se deben de considerar los tapacantos. En este caso, por ejemplo, aquí los entrepaños, recordemos que de aquí a acá nosotros, o bueno, yo siempre sugiero dejarle por lo menos 20 milímetros. Si estamos utilizando material de 15 milímetros, de 16 o de 18, no hay ningún problema. Ok, si estoy utilizando tapacantos de 2 milímetros y uso material de 18 milímetros, aquí ya la puerta me quedaría chocando con el tapacantos de aquí, ya que serían 18 más 2 de acá son 20, entonces me golpearía. Lo único que tendría que hacer sería recortarle 2 milímetros por la parte de atrás y recorrerlo un poquito hacia adentro para que no golpee. Pero esto lo puedes contemplar desde el principio, ¿ok? El lugar en el que realmente influye lo que es el uso de tapacantos es en los cajones, lo que son las fronteras del cajón, y las puertas cuando son embutidas, ¿ok? Pero por ejemplo, si yo estoy utilizando tapacantos delgado de 0,4 milímetros, que normalmente es el autoadherible, con los descuentos que le hemos aplicado en los despieces, pues nos queda muy bien. Ok, así es que les voy a hacer el ejemplo de cómo es que yo lo hago. En los videos de los despieces sí se me pasó, la verdad, comentar el detalle de los tapacantos y del uso de las calzas para instalar las fronteras de los cajones. Pero te voy a explicar por qué con el despiece que yo les dejé en los videos sí pueden hacer la fabricación y la instalación de todo el mueble. Ok, entonces, bueno, aquí tenemos 722 milímetros, ok, de aquí arriba. Lo que vamos a hacer, recuerda que en esta parte de aquí necesitamos dejarle holgura en la parte de arriba
aquí, aquí, aquí y aquí, ¿ok? Son 1, 2, 3, 4, son 5 espacios que necesitamos que tengan holgura para poner las fronteras de los cajones. Entonces tenemos 722 milímetros menos 15 milímetros, le vamos a dar 3, 6, 9, 12, 15. Ok, nos dan 707. Entre 4, porque son 4 cajones, son 1, 2, 3, 4. Ok, me da 176,75. En este caso yo voy a redondear este 6 por un 7. ¿Sí? Entonces voy a marcar primero aquí los 3 milímetros. Luego marco 177 hacia abajo. Luego voy a marcar otros 3 para acá. Luego voy a marcar otra vez 177, 3, 177, 3, 177. Ok. Y aquí nos quedó un espacio de 2 milímetros. ¿De acuerdo? Acá nos hizo, como hicimos el ajuste, acá nos va a quedar una separación de 2 milímetros. Y acá de arriba van a ser 3, 3 y 3. Bien, en los lados, acá en los lados, vamos a hacer lo mismo. Le vamos a dar 3. Le vamos a dar 3. Y listo, aquí ya tengo mi frontera del cajón. Ok, esta medida que tengo aquí es a la medida que yo tengo que cortar mi tablero. ¿De acuerdo? Son 177 por 573 milímetros. ¿Estamos? Bien, entonces técnicamente aquí ya tengo mi frontera del cajón. Tengo 177 por 570, ¿de acuerdo? Esa es la medida que quedamos. Ahora, recordemos que el tapacanto nos va a robar de este lado medio milímetro y medio milímetro de acá. Entonces tenemos 3, 6 milímetros menos 1, nos van a quedar 5. Entonces yo tengo que buscar una calza de este lado que me dé 2 milímetros y medio y de este otro lado 2 milímetros y medio. ¿Ok? Hacia arriba me va a robar lo mismo, medio y medio es 1 milímetro. Entonces técnicamente yo tengo que considerar mi frontera de cajón como 178 milímetros. Recordemos que la cortamos a 177. Entonces, si tenemos 178 por 4, es igual a 712. ¿Ok? Recordemos que teníamos 722 en total. ¿Ok? Entonces nos quedan 10 milímetros y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 espacios. Entonces, ya que le ponga los cubrecantos a mis cajones, yo lo que tengo que hacer es buscarme una calza de 2 milímetros, no la de 3, sino la de 2 milímetros. Vamos a meter la calza de 2 milímetros aquí. Y ahí es donde vamos a colocar el cajón. Bien amigos, pues ya coloqué lo que son las fronteras de los cajones. Y quiero explicarte técnicamente ya con el dibujo que habíamos puesto y las medidas que habíamos rayado, cómo es que se va a hacer el ajuste. Son 178 milímetros por 4 fronteras, nos da 712. Son 722 menos 712. Recordemos que 722 es la altura que hay en el claro interior del mueble, ¿ok? Entonces, menos 712 nos quedaron 10 milímetros. Entonces, nosotros tenemos que utilizar una calza de 2 milímetros en la parte de arriba. Aquí ya se las puse. Pusimos, puede ser una tira de madera, puede ser alguna solera, puede ser, por ejemplo, yo utilizo mucho los ganchos para los cortineros.
Todos tenemos ahí en la casa un bote de herramientas y créanme que ahí vas a encontrar todo lo que necesitas, ¿ok? Desde rondanas, desde remaches, algunos clavos. Si tienes un pie de rey, con ese puedes medir exactamente el espesor del material y vas a conseguir la calza adecuada, ¿ok? Entonces, en lugar de los 3 milímetros que habíamos considerado al principio, ahora vamos a utilizar una calza de 2 milímetros. ¿Por qué? Porque el tapacantos que le pusimos ya nos está robando técnicamente 1 milímetro, ¿ok? Entonces le colocamos sus calzas de 2 milímetros, empujamos hacia arriba lo que es la frontera del cajón, en la parte de abajo colocamos las prensas, sacamos el cajón, atornillamos por dentro. Posteriormente volvemos a meter estas calzas, las mismas calzas que tenemos acá, las recorremos hacia abajo, metemos la siguiente frontera del cajón, ponemos las prensas acá abajo, sacamos y atornillamos por dentro. Así nos vamos a ir hasta abajo, pero en lugar de los 3 milímetros vamos a utilizar esta calza de 2 milímetros, ¿ok? De esa forma nos va a quedar así. Aquí yo le puse en este color los tapacantos a la medida que normalmente me roba un tapacantos de manera real. Y siguiendo el ejemplo, pues vemos que aquí en la parte de abajo nos va a quedar una separación de 2 milímetros, ok. Entonces de esa forma estamos contemplando desde el principio. A mí se me olvidó comentar esto en el despiece del mueble anterior, pero simplemente es a la medida que tú cortes las fronteras le vamos a agregar 1 milímetro más, porque es lo que nos va a robar el tapacantos delgado, ok. Y nada más, en lugar de utilizar una calza de 3, vamos a utilizar una calza de 2 y nos vamos ingresando las calzas y poniendo las fronteras hasta terminar. Ahora, ¿qué sucede con los lados? Le dejamos 3 milímetros de acá y 3 milímetros de este lado. Entonces con los tapacantos nos van a quedar 5 milímetros de alrededor. Entonces lo que tenemos que hacer es separar esos 5 milímetros, distribuirlos que quede medio 2 milímetros y medio de cada lado. Eso lo puedes hacer igual, puedes utilizar muchas cosas para hacer la separación. Incluso déjame decirte que lo que es los laterales hacia los lados, de manera visual tú puedes ir ajustando así como simplemente con el puro ojo te puedes dar cuenta cuando ya está centrado, ¿no? Pero si no, pues te buscas una calza que tenga 2.5 milímetros y ya lo vas haciendo la instalación de las fronteras. De esa forma es como se contemplan los tapacantos. Por eso desde el momento que empezamos a hacer el despiece se les descuentan esos 3 milímetros. Ahora, yo en lo personal, a mí en lo personal me gusta que quede lo más cerrado posible lo que es la separación entre los cajones y entre el mueble. Entre más cerrado quede mejor. Yo he visto quienes dejan muy separado lo que es este espacio o el hueco entre los cajones. En lo personal no me gusta, pero pues cada quien, ¿no? Ahí vamos a respetar los gustos de cada quien. Entonces yo por eso en los despieces le pongo 2 milímetros, ¿ok? Entonces ya en la práctica, ya con los tapacartones instalados, yo termino utilizando lo que es una calza de 1.2 milímetros. Con el pie de rey normalmente mido lo que me sirva para esto. Tengo unos ganchos de cortinero que me dan ese espesor. Simplemente meto las plaquitas, subo la frontera del cajón, pongo las prensas, retiro y atornillo y así me voy hasta abajo. A veces utilizo remaches, bueno, tengo muchos materiales, ¿no? De los cuales puedo utilizar. Realmente no hay una regla, ¿ok? Si tú quieres dejarle más espacio, pues ya es a tu consideración. Puedes seguir esta regla de los 3 milímetros y así como te lo acabo de mencionar, no vas a batallar. Simplemente consíguete unas calzas de 2.5 milímetros de este lado, 2.5 del otro y 2 milímetros arriba, ¿ok? Eso sí, es bien importante que cuando vayas a hacer las fronteras para cajones embutidos, los cortes de los tableros tienen que estar bien cuadrado, ¿ok? Ahí sí ten mucho cuidado de que los cortes no te queden chuecos porque si están descuadradas las fronteras, entonces te van a robar más de un lado que de otro y ahí sí te vas a meter en problemas al momento de quererlas acomodar. Que al final de cuentas lo que puedes hacer es rebajar con el router y los acomodes, ¿no? Pero
Lo ideal es que no pierdas más tiempo y pues se haga rápido. En cuanto a las puertas, pues vamos a hacerlo de una vez para que veas cómo es que queda esto. Voy a marcar todo y continuamos. Bien amigos, recordemos que tenemos aquí 2 milímetros de holgura en cada lado y 2 milímetros al centro. Entonces tenemos 2, 4, 6 milímetros. Cuando le coloquemos los cubrecantos nos va a robar 1,6 milímetros aproximadamente por el material de los cubrecantos, ya que son 0,4, 0,4, 0,4 y 0,4 de este lado. Entonces nos da 1,6 milímetros los que nos va a restar del vano que tenemos aquí. A mí me gusta que las puertas queden lo más hermético posible, siempre lo he dicho y siempre me ha gustado hacerlos así. A mí no me gusta que se vea una separación muy grande entre las puertas, ni de arriba, ni al centro, ni a los lados. Obviamente esto ya va a depender de ustedes, ¿verdad? Y del gusto de cada quien. Por ejemplo, le voy a colocar los cubrecantos para que veas cómo se verían ya con los cubrecantos puestos respetando estas medidas. Y bien, así es como quedarían ya con el cubrecantos considerando los 2 milímetros de cada lado. Ok, aquí tenemos 1,5 más o menos, 1,5 milímetros de cada lado. Recordemos que las bisagras de las puertas se pueden ajustar hacia los lados, hacia arriba, hacia el frente y hacia atrás. Entonces, con esta holgura que le dejamos, aquí se alcanza a ver perfectamente, la puerta puede trabajar muy bien. De hecho, yo siempre las hago así. Ok, aquí se pueden apreciar cómo los claros están parejos. Simplemente instalas la primera puerta, la ajustas y luego metes la otra y la vas abriendo o la vas ajustando donde sea necesario con la bisagra para que te quede lo más hermético posible. Si tú no quieres batallarle y quieres dejar un poco más de espacio, en lugar de dejarle los 2 milímetros de holgura que yo le dejo, déjale 3 para que hagas lo mismo que en los cajones. Ok, si tú quieres que te queden 2 milímetros parejos de cada lado, 2, 4, 6, así. Entonces lo que tenemos que hacer es a cada puerta descontarle 1 milímetro más. Por ejemplo, si tenemos aquí el claro de 2,85, la puerta la vas a cortar a 2,84 y esta a 2,84. Y ese milímetro que le estamos recortando se va a reponer con el tapacantos. Ok, de esa forma ya te quedarían exactamente 2 milímetros, 2 milímetros y 2 milímetros. Te repito, a mí en lo personal yo siempre las corto así. Me gusta que quede lo más cerrado posible. Aquí me queda de 1,5 más o menos. Si tú quieres hacerlo más preciso, pues simplemente considera ese milímetro y se lo vas a descontar a los tableros de las puertas. Y así ya no vas a estar batallando tanto. Pero yo siempre, para no batallar en mi despiece, yo le dejo 2, 2, 2 y 2. 2 de arriba, 2 de los lados, 2 al centro y 2 acá. Ya cuando le ponga los cubrecantos, simplemente con las bisagras ajusto a que me quede a 1,5 más o menos, para que quede lo más hermético posible las puertas. Bien, como puedes ver, así quedaría ya la puerta embutida. Aquí ya la metí en su lugar. Ya con los cubrecantos y haciéndole así como le hago yo. Ok. Como podrás ver, quedan los espacios bien. Realmente no queda amontonado ni nada. Obviamente esos 2 milímetros exactamente no quedan, queda menos, es a 1,5 aproximadamente, pero se puede distribuir de una manera bien, pues, o sea, no te va a generar ningún problema. Bueno, en lo que es el cajón embutido o cajón interno, así es como se quedaría, ¿ok? Nos quedan los espacios bien repartidos y se vería tal cual como lo estás viendo aquí en la imagen. En el caso de los cajones externos es la misma situación, ¿ok? Recuerda, le vamos a contemplar los 3 milímetros, pero al final vamos a utilizar una calza de 2 y simplemente los vamos a ir repartiendo y listo. En cuanto a las puertas no hay ningún problema, ya que vamos a tener espacio hacia los lados donde vamos a poder colocar la puerta sin ningún conflicto o ningún problema. Ahora recuerda que si vas a utilizar cubrecantos o tapacantos grueso, hay algunos que son de 2 milímetros. Si tú lo vas a hacer con madera sólida de 5 milímetros, 6 milímetros, o dependiendo pues la medida que tú quieras hacer el cubrecanto de madera,
bueno, pues tienes que contemplar entonces ya todos los lados, descontarle el espesor del cubrecantos que vayas a utilizar, ¿de acuerdo? Entonces no se te olvide, es bien importante contemplar todo, tenerlo bien pensado para que al momento que ensambles tu mueble no te metas en problemas. Entonces ahora vamos a pasar a hacer el despiece con un tapacantos grueso. Recordemos que existen desde 2 milímetros en PVC. Si tú quieres utilizar tapacanto de madera sólida, bueno, puedes aplicar igual la misma fórmula. En ocasiones se utiliza de 1/4 de pulgada, o de 3 milímetros, o de 5 milímetros. Hay tapacantos de chapa de 1 milímetro también. Entonces, aquí con este método que vamos a utilizar, es muy fácil utilizar cualquier tipo de tapacantos para aplicarlos en el despiece de tu mueble. Entonces, para iniciar tenemos que volver a dividir esta parte en 4 partes, ¿ok? Ya que son 4 cajones. Entonces, aquí lo que vamos a hacer, vamos a tomar nuevamente nuestra medida, que ya no la sabemos de memoria, son 722 milímetros. A estos 722 milímetros le vamos a descontar 10 milímetros porque vamos a dejar 2 milímetros aquí, 2 aquí, 2 aquí, 2 aquí y 2 acá de holgura. Entonces son 2, 4, 6, 8, 10 milímetros. Se los vamos a restar a este. Son 712 milímetros entre 4. Son 178 milímetros. Entonces vamos a marcar acá. Ponemos los 2 milímetros de la holgura. Marcamos 178 milímetros, que es el espacio donde va a ir nuestra frontera. 2 milímetros más de separación porque ahí es donde va a entrar la otra. 178. Dos milímetros. 178 y aquí al final nos debe de quedar 2 milímetros. Ok, entonces ahí están. Tenemos 2 milímetros de holgura entre cada uno. Y para los lados vamos a hacer lo mismo. Le vamos a dejar 2 milímetros acá. Y 2 milímetros acá. Esa es la holgura que queremos para que las fronteras no choquen con el mueble. Ok, entonces este es el área que tengo aquí, en el cual necesitamos que se cubra con la frontera del cajón. Si yo voy a utilizar un tapacantos o cubrecantos de 2 milímetros de PVC, entonces yo aquí tengo que marcar 2 milímetros del tapacantos, 2 milímetros, 2 milímetros y 2 milímetros. Ok, entonces aquí ya tenemos 2 milímetros de holgura para que la frontera del cajón no choque con el mueble. Tenemos estos 2 milímetros aquí, que es donde va a entrar el cubrecantos o tapacantos de PVC. Entonces nuestro tablero se tiene que cortar a partir de esta medida. Es decir, al ancho total le vamos a descontar 2, 4 de este lado y 4 del otro, son 8 milímetros. Ok, entonces mi tapacantos me va a restar en este caso 2 milímetros de cada lado. Ok, entonces aquí ya tengo mi tablero cortado y podemos ver que queda un espacio de 4 milímetros de cada lado. Ok, entonces aquí es donde ya vamos a colocar lo que es el cubrecantos de 2 milímetros. Y bien amigos, pues de esa misma manera ya nada más volvemos a colocar la misma calza de 2 milímetros que habíamos colocado en el mueble anterior y hacemos el mismo procedimiento. Ok, este mismo descuento lo vas a aplicar si tú quieres aplicar cubrecantos gruesos de 5 o 6 milímetros, a lo mejor de 1/4 de pulgada. Hay quienes
Yo he hecho muebles que incluso les dejo hasta 22 milímetros de cubrecantos o 20 milímetros. Ya va a depender de lo que vayas a usar. Y sí es importante que se descuenten a lo que es el ancho del claro que tenemos aquí o del espacio que tenemos para cortar nuestro material. ¿Ok? Recuerda siempre dejar la holgura 2 milímetros. Después descontamos el grueso del cubrecantos en ambas partes, tanto de los lados y de arriba y de abajo, y ya después tenemos la medida a la cual vamos a cortar nuestro tablero de melamina. Y pues de esta misma forma, amigos, ya teniendo esto, pues simplemente armamos todo la frontera del cajón y lo vamos a ir colocando hacia abajo igual que la otra vez, es decir, las mismas calzas las vamos a ir poniendo hacia abajo. Y acá en la parte de abajo nos deben de quedar esos 2 milímetros de separación. Aquí para el ejemplo obviamente lo tenemos expuesto, ¿ok? La tapa viene hacia afuera, pero pues simplemente es ingresarlos a su lugar, que es lo que voy a hacer a continuación. Y bien, así es como ya quedaría nuestro mueble ensamblado. Tenemos 2 milímetros en la parte de arriba, 2 milímetros al lateral. Tenemos 2 milímetros acá y 2 milímetros de separación entre cada frontera de cajón. Entonces así se vería el mueble ya terminado, ¿ok? Ahora vamos a hacer lo de las puertas, pues técnicamente es exactamente la misma técnica, ¿ok? Déjenme borrar estas líneas de aquí. Ok, entonces para hacer las puertas vamos a tomar la medida que tenemos de lado a lado. Tenemos 576, ¿ok? Son 576 menos 6 igual a 570 entre 2 igual a 285, ¿ok? Entonces marcamos 2 milímetros aquí, luego 285, luego 2, y aquí nos deben de quedar 2 milímetros, ¿ok? Ahí está. En la parte de abajo va a ser igual, le vamos a dar 2 milímetros hacia arriba. Le vamos a dar 2 milímetros hacia abajo. Y listo. Vamos a seguir con el ejemplo. Yo quiero utilizar un cubrecantos de PVC de 2 milímetros. Voy a marcar hacia abajo igual, 2 milímetros para acá. Vamos a marcar otros 2 milímetros hacia el centro. Y de aquí hacia acá vamos a marcar otros 2. ¿Ok? La parte de abajo va a ser igual. Vamos a marcar otros 2. Y bien, acá le vamos a hacer lo mismo. 2 milímetros de holgura y 2 del cubrecantos. 2 milímetros de holgura y 2 del cubrecantos. Y aquí vamos a marcar los otros 2 milímetros del cubrecantos. Y bien, pues ya que tenemos el trazo de las dos puertas, nos podemos dar cuenta que a cada tablero le vamos a descontar 7 milímetros. ¿Por qué 7 milímetros? Tenemos un ancho total de 576 milímetros y le vamos a descontar 2 de holgura de este lado, 2 del cubrecantos. De este lado le vamos a descontar otros 2, aquí ya son 6. Y recordemos que al centro dejamos una holgura de 2 milímetros de separación entre ambas puertas. Entonces aquí vamos a descontarle 1 milímetro nada más, porque es una para este lado y una para la derecha, para que nos quede la holgura de 2 milímetros aquí. Ok, entonces son 7 milímetros menos a cada puerta a lo ancho. Y hacia arriba y hacia abajo le vamos a descontar 2, 4 milímetros, 6, 8 milímetros, ok. Entonces
de arriba y abajo son 8 milímetros y hacia los lados le vamos a descontar 7 milímetros a cada puerta. De esa forma ya vamos a tener la medida para cortar nuestros tableros de melamina. Vamos a colocarlos para que veas las medidas reales y ya se comprenda un poco mejor, ¿ok? Y bien amigos, pues ya una vez que hemos hecho el acomodo de las puertas, así es como quedaría ya con los tapacantos gruesos de 2 milímetros. Para sacar el ancho de las puertas, vamos a tomar el ancho total del claro, lo vamos a dividir entre 2 y a la resultante le vamos a descontar otros 7 milímetros. ¿Por qué 7 milímetros? Porque estamos utilizando cubrecantos de 2 milímetros y le estamos dejando una holgura de 2 milímetros. Por ejemplo, aquí esta es la holgura, son 2 milímetros aquí, otros 2 milímetros de este cubrecanto son 4 milímetros. De este lado son otros 2 milímetros del tapacanto grueso, entonces ya son 6 milímetros. Y como queremos tener una holgura aquí de 2 milímetros entre puerta y puerta, entonces nada más tenemos que agarrar 1 milímetro de cada puerta para que nos quede esta separación igual, ¿ok? Entonces en total serían 7 milímetros. Y hacia arriba, a lo alto de la puerta, pues simplemente le vamos a descontar 4 milímetros en la parte de arriba y 4 milímetros en la parte de abajo. Es decir, son 8 milímetros menos a lo alto y 7 milímetros a lo ancho por cada hoja. De esa forma vamos a tener ya la medida exacta para cortar nuestro material. Ya sé que estés utilizando melamina, algún contrachapado, MDF, lo que tú quieras, ¿no? Las fórmulas siempre van a ser iguales. Es importante que contemples siempre todo el material que va a estar dentro del área de trabajo, lo tienes que descontar, siempre. Aquí lo importante es que contemples el espesor de todo el material que vaya a quedar dentro, incluyendo también las holguras que queremos dejar, ¿ok? Como podrás ver, en el uso de tapacantos gruesos pues realmente no es complicado, simplemente es aplicar los descuentos como debe de ser. Acá en el otro mueble, con el despiece que ya habíamos hecho en mis videos anteriores, pues ya te expliqué cómo simplemente escogiendo unas calzas más delgadas se puede hacer el acomodo de las fronteras y de las puertas, ¿ok? En este caso de acá, si vas a utilizar cajones, lo que son las fronteras de cajones externas y las puertas externas, es exactamente lo mismo. Vamos a aplicar la regla de los 2 milímetros de separación y hacer los descuentos igual, ¿ok? Recuerda que en cajones y puertas externas, en lugar de medir por la parte de adentro, siempre nos vamos hacia arriba, es decir, yo de aquí hacia arriba marco una línea de traslape y a partir de esa línea de traslape yo marco hacia abajo los 2 milímetros del cubrecantos grueso igual a lo ancho, hacemos un traslape que tenga exterior, por ejemplo de 8 milímetros, aquí le voy a descontar los 2 milímetros del cubrecantos y nos vamos hacia el otro lado a hacer exactamente igual, ¿ok? En este caso marcamos nuestra medida de traslape, le damos 8 milímetros, es un ejemplo nada más, ¿no? Le descontamos 2 milímetros del cubrecantos grueso y entonces de esta línea a la otra ya tengo el ancho total de mi frentera del cajón. Aquí ya estamos contemplando lo que es el cubrecantos. Ahí está, son 590, es un ejemplo nada más. En la parte de arriba es igual, ¿ok? Lo importante es tener en nuestro diagrama o nuestro dibujo bien definido el área en donde van a cubrirse lo que son las fronteras de los cajones. Para cajones externos y puertas externas tengo otro video con este mismo mueble. Tú puedes ir a verlo y ya vas a saber las áreas o el área a cubrir con las fronteras de los cajones y las puertas y cómo puedes calcularlos. ¿Ok? En ese mismo video, siguiendo esas mismas normas, pues ya nada más le vas a aplicar la regla que estamos aplicando aquí. Y bueno amigos, pues espero que les haya gustado este video, espero que les haya quedado un poco claro. Esta pregunta me la han hecho varias veces ya personas pues que han entrado a ver mis videos del despiece, de los despieces de melamina.
Y bueno, pues espero que con este video aclare las dudas sobre las preguntas que me han estado haciendo. Ya han sido varios compañeros, varios amigos que me han consultado esta duda. Espero haber sido bastante claro. Si no, déjamelo en los comentarios y con gusto me pongo en contacto contigo, ¿ok? Y bueno amigos, si encontraste algo de valor en este video, regálanos el poderosísimo like, comparte el contenido, no olvides suscribirte y activar la campanita para que te notifiquen cuando suba nuevo contenido. Y bien, pues nos estamos viendo en el siguiente video amigos, muchas gracias. ¡Vámonos!